Video explicativo número 4, continuación, nomenclatura de óxidos. Nomenclatura tradicional, nomenclatura sistemática y nomenclatura stop. En el video anterior explicamos la nomenclatura stop. Como dos tenemos nomenclatura tradicional. A. Para elementos con un estado de oxidación. Se debe tener en cuenta las siguientes reglas. 1. Nombre de la función química, en este caso óxidos. Segundo, la preposición de. Tercero, nombre del elemento. Cuarto, se puede suprimir la preposición de y se escribe el sufijo ico. Ejemplo, Na2O se puede llamar óxido de sodio o, si suprimimos el de, se puede decir óxido sódico. Otro ejemplo, CaO mayúscula, óxido de calcio. O si se suprime la preposición de, podemos decir óxido cálcico. Colocamos el ico. Otro ejemplo, K2O, óxido de potasio. Pero si suprimimos la preposición de, podemos decir óxido potásico. Colocamos el ico. Esto para elementos que solo tienen un número o estado de oxidación. Entre ellos podemos ver los elementos del grupo 1, A, 2A y 3A, cuyos números de oxidación son +1, los del 2 + 2 y los del 3 + 3, entre otros. B. Para elementos que al combinarse con el oxígeno presentan dos estados de oxidación. Entonces, se utiliza un sistema para el menor estado y otro para el mayor. Para el menor estado de oxidación se siguen las siguientes reglas. Primero, función química, en este caso la palabra óxido. Segundo, la raíz del elemento que esté combinado con el oxígeno. Tercero, el sufijo oso. Ejemplos. Veamos con el hierro. Es un elemento que presenta dos estados de oxidación, +2 y +3. Entonces, para el menor se utiliza el oso y para el mayor vamos a utilizar el ico. Entonces, se escribe la fórmula F2O. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Ubico en la parte superior el número de oxidación del oxígeno, que es -2, y en la parte superior del hierro, +2. Cruzo los números y obtengo F2O2. Como son números pares, se puede simplificar. Simplifico mitad de 2 y me va a quedar FeO. Se va a llamar la función química óxido, el nombre del elemento. Para decir hierro, no voy a decir hierroso o hierrico, sino utilizo el ferrum. Entonces digo ferroso, porque está con el número de oxidación menor, que es +2. Otro ejemplo, con el cobre. Él también presenta dos números de oxidación, oso para el +1, ico para el mayor, que es 2. En este caso estamos hablando del menor. Escribo la fórmula CuO. En la parte superior escribo el número +1, en este caso para el cobre, que es el menor, y ya sé que el oxígeno trabaja con -2. Cruzo los números y obtengo Cu2O. ¿Cómo se va a llamar ese compuesto? La función óxido, el nombre del elemento, Cu, y la terminación oso, cuproso. Para el cobre no se va a decir
cubroso o cúbrico con B, sino con P. No a decir como dice cobre, sino cuproso o cúprico. Para el mayor estado de oxidación, ahora sí, los elementos que presentan dos números de oxidación. Entonces, reglas. Primero, nombre de la función química, en este caso óxido. Segundo, raíz del elemento. Tercero, sufijo ico. Ejemplo, con el hierro. Entonces ya les decía, hierro no se va a decir hierroso o hierrico, sino ferrum. Entonces escribo, el número de oxidación del hierro es +2 y +3. Ya dijimos que oso es para +2 y para +3 utilizo ico. Entonces escribo FeO. En la parte superior coloco el -2 del oxígeno y como me dice que trabaja con el número mayor el hierro, escribo +3. Cruzo los números y obtengo Fe2 o 3. Nombre del compuesto, función, óxido. Nombre del elemento, ferrum, entonces ferrico. El ico para el estado mayor, que es +3. Veamos otro ejemplo con el cobre. Recordamos que trabaja con +1 y +2. Entonces, para el mayor va a ser ico cuando esté con +2. Y no se va a decir cobre, sino cuproso o cúprico. Escribo CuO. En la parte superior coloco el +2, que es el número mayor para el cobre, y -2 para el oxígeno. Cruzamos los números y me queda Cu2 O2. Como es simplificable, pues mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Me va a quedar CuO. Este compuesto se va a llamar óxido cúprico. Otro ejemplo con el oro. Símbolo AU. No voy a decir áurico, no voy a decir auroso, oroso o úrico, sino auroso o áurico. Trabaja con +1 y con +3. Como estaba hablando del número mayor, sería 3 en este caso. Escribo AUO. En la parte superior coloco el número del oxígeno -2 y para el oro +3, que es el mayor. Se cruzan los números y ¿qué me queda? Au2 o 3. Se llama óxido, la función química, el nombre del elemento auro y en este terminación ico, áurico, óxido áurico. C. Para elementos con 3 o más estados de oxidación. Reglas. Primero, nombre de la función química, en este caso óxido. 2. Nombre genérico del elemento combinado con los prefijos y sufijos. Tenemos que tener en cuenta esta tablita. Entonces, vamos a utilizar las terminaciones, por ejemplo, para el cloro. Es un elemento, el cloro es un elemento del grupo 7A. Por estar en el grupo 7A, va a trabajar con los siguientes números: +7, +5, +3 y +1. Entonces, de acuerdo a eso son sus terminaciones. Cuando es +1 se va a utilizar hipooso. Si fuera el cloro, aquí iría el nombre del elemento, hipocloroso. Si está con +3, cloroso. Si está con +5, clórico. Y si está con +7, perclórico. Ejemplo, entonces escribimos el cloro y el oxígeno. En la parte superior colocamos en el oxígeno el número de oxidación -2. En el primer elemento le colocamos +1, en el segundo +3, en el cuarto +5 y en el último +7. Cruzamos los números. ¿Qué me queda? En el primero me queda Cl2O. En el segundo Cl2O3. En el tercero Cl2O5. En el cuarto Cl2O7. ¿Cómo vamos a llamar estos compuestos? Entonces, aplicamos los sufijos que están en la tabla anterior. Para Cl2, entonces, como es con +1, decimos hipooso, entonces óxido hipocloroso. Cuando está trabajando con 3, quedó Cl2O3, se va a llamar óxido cloroso.
Cuando está con 5 queda Cl2O5, óxido clórico. Cuando está trabajando con más 7, Cl2O7, óxido perclórico. Y esto se va a utilizar así sucesivamente para todos los elementos que tengan 3 o más, como en este caso 4 estados de oxidación. Tercero, nomenclatura sistemática. Es la última clase de nomenclatura. Esta nomenclatura utiliza las siguientes reglas. Primero, prefijos numéricos que indican cuántos átomos de oxígeno hay en la molécula. Ejemplo, si la molécula tiene un átomo de oxígeno, utilizamos el prefijo mono. Si la molécula tiene 2 átomos de oxígeno, utilizamos el prefijo di. Si tiene 3 átomos de oxígeno, utilizamos el prefijo tri. Si la molécula tiene 4 átomos de oxígeno, utilizamos el prefijo tetra. Si tiene 5 átomos de oxígeno, el prefijo penta. Si tiene 6 átomos de oxígeno, el prefijo hexa. Si tiene 7 átomos de oxígeno, el prefijo hepta, y así sucesivamente. Segundo, después de este prefijo, seguido del prefijo, se escribe la palabra óxido y el número de átomos del otro elemento. También, si es más de uno, se hace necesario escribirlos. Ejemplo, tenemos Cl2O7. Entonces vamos a indicar cuántos átomos de oxígeno. Como hay 7, tengo que utilizar el prefijo hepta, heptóxido. D, ¿cuántos cloros hay? 2, de dicloro. Otro ejemplo, N2O3. ¿Cuántos oxígenos hay? 3, digo trióxido. ¿De qué? ¿De cuántos nitrógenos hay? Di, de dinitrógeno. Otro ejemplo, SiO2. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 2, entonces digo dióxido. ¿De qué? De silicio. Ahí no voy a utilizar mono. Cuando hay uno solo se nombra el elemento. En este caso, dióxido de silicio. Vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación donde vamos a recalcar para repasar y retroalimentar los 3 sistemas de nomenclatura vistos en las 2 guías, que son el sistema STOD, la sistemática y la tradicional. Entonces me pueden decir a mí, escriban los nombres para los siguientes óxidos utilizando la nomenclatura STOD, sistemática y tradicional. Yo he elaborado aquí una cuadrícula donde coloco en una la fórmula, en otro coloco la nomenclatura STOD, en otro la sistemática y en el último la tradicional. Por ejemplo, me dicen P2O3. ¿Cómo sería por nomenclatura STOD? Entonces va óxido, la función química óxido, de nombre del elemento, en este caso fósforo 3. ¿Por qué? Porque el fósforo está trabajando con número de oxidación 3, escrito en romano dentro de un paréntesis. ¿Cómo iría la nomenclatura sistemática? Tengo que decir qué cantidad de átomos de oxígeno y qué cantidad de átomos de fósforo tiene la molécula. Observamos que tiene 3 oxígenos, entonces digo trióxido de, ¿cuántos fósforos? 2, difósforo. Por nomenclatura tradicional, tengo que tener en cuenta que el fósforo se encuentra ubicado en el grupo 5A. Por lo tanto, va a trabajar con 3 estados de oxidación, más 5, más 3, más 1. En este caso, como está trabajando con 3, entonces va a llevar la terminación oso. Si fuera 5 sería ico y si fuera 1 sería hipooso. Como es con más 3 es oso, entonces se llamaría óxido fosforoso. Otro ejemplo sería N2O5. Por sistema STOD se llamaría óxido de nitrógeno. El número de oxidación con el cual trabaja el nitrógeno, en este caso es de 5. Se escribe con números romanos dentro de un paréntesis. Por nomenclatura sistemática, tengo que indicar la cantidad de átomos de oxígeno y la cantidad de átomos de nitrógeno presentes en la molécula. Entonces, como hay 5, digo pentóxido de nitrógenos, hay 2, dinitrógeno. Por nomenclatura tradicional, el nitrógeno también está ubicado en el grupo 5, por lo tanto trabaja con más 5, más 3 y más 1.
Como es 5, lleva ico. Entonces sería óxido nítrico. Si estuviera con 3 sería nitroso y si estuviera con 1, hiponitroso. Otro ejemplo, CO2, por nomenclatura STO, sería óxido de carbono. El número de oxidación con el cual trabaja el carbono en este compuesto es de 4. Se escribe en romano dentro de un paréntesis. Por nomenclatura sistemática, tengo que indicar la cantidad de átomos de oxígeno y carbono presentes en la molécula. Entonces digo, como hay 2 oxígenos, digo dióxido de carbono. Como solo hay uno, simplemente lo nombro, dióxido de carbono. Por nomenclatura tradicional, el carbono está ubicado en el grupo 4A. Presenta 2 estados de oxidación, más 4 y más 2. Si estuviera con 2 sería carbonoso, pero como está con más 4 es carbónico, por eso se llama óxido carbónico. A continuación, ampliamos los mismos 3 compuestos escritos en el cuadro para que podamos apreciar sus números de oxidación. Tenemos acá P2, O3. Observamos que el fósforo es del grupo 5A. Sus estados de oxidación más 5, más 3, más 1. Si fuera 5 es ico, si fuera 3 es oso y si es 1 es hipo raya oso. Por eso acá como está con más 3, entonces sería óxido fosforoso. Si es por la STO, óxido de fósforo 3, está trabajando con más 3. En el otro ejemplo que colocamos, N2O5, observamos, escribo el número del oxígeno y observo que el nitrógeno está trabajando con más 5. Efectivamente el nitrógeno es del grupo 5. Tengo que aprender que al estar ubicado en el grupo 5, él trabaja con más 5, con más 3 y con más 1. Para más 5 va a utilizar la terminación ico, para más 3 oso y para más 1 hipooso. Pero si es por el sistema STO, pues escribir dentro de paréntesis el número en romano, como en este caso, óxido de nitrógeno 5. El otro ejemplo, CO2O. El carbono es un elemento del grupo 4A, por eso trabaja con más 4 y con más 2. Ya dijimos para más 4 ico y para más 2 oso. Entonces, por eso dijimos óxido carbonoso, o si es por el sistema STO, óxido de carbono 4, que es el número de oxidación con el cual está trabajando el carbono en este compuesto. Me pueden preguntar de otra manera, otro ejercicio. Me pueden decir lo contrario, que construya o escriba la fórmula para los siguientes óxidos. Me pueden decir, por ejemplo, etóxido de diyodo. Eta, recuerdo que son 7 oxígenos, di 2, ¿2 qué? 2 yodos. Por eso escribo ITSU2O7. Otro ejemplo sería pentóxido de difósforo, que yo escriba la fórmula. Entonces escribo el fósforo y el oxígeno. Me dicen penta, pues es 5 oxígenos. Y difósforo, ¿cuántos fósforos? 2. Entonces la fórmula va a ser P2 o sus 5. Me pueden pedir a mí que escriba óxido de hierro 3. En romano, ¿qué me está diciendo ese número en romano? Que el hierro está trabajando con más 3 y el oxígeno es menos 2. Cruzo los números y obtengo la fórmula F2O3, que corresponde a este nombre, óxido de hierro 3. Me pueden decir que escriba la fórmula del óxido cuproso. Entonces ya tengo que saber que el cobre trabaja con más 1 y más 2. Como me dicen oso es con más 1, para el oxígeno menos 2, cruzo los números y obtengo Cu2O, óxido cuproso. Me pueden decir que construya o escriba la fórmula para el óxido hipocloroso. Entonces yo ya sé, recuerdo que el cloro es del grupo 7A y que el hipooso es para cuando él está trabajando con número de oxidación más 1. El oxígeno es menos 2, cruzo los números y obtengo la fórmula Cl2O, que corresponde al nombre óxido hipocloroso. A continuación, agrego o anexo una tabla cuyos números de oxidación son más utilizados o números positivos para los elementos de los grupos A.
Entonces, observamos en ella que los elementos del grupo 1 todos trabajan con +1, sin tener en cuenta en este momento ninguna excepción, la mayoría. Para elementos del grupo 2A, todos trabajan con +2. Para elementos del grupo 3A, todos con +3. A partir de 4A, ya el número es par. Como tiene 2 o más números, entonces se escribe el número del grupo, que es 4, en este caso +4, y el par menor de él, que es +2. Para el grupo 5, como es impar, se tiene en cuenta el número del grupo, que es +5, y los impares menores a él, que son +3 y +1. Para el grupo 6A, como es par, se escribe el número del grupo, que es +6, y los pares menores que él, que son +4 y +2. Para el grupo 7A, como es impar, se tiene en cuenta el número del grupo, que es +7, y los impares menores a él, +5, +3 y +1. Para el grupo 8 ya sabemos que no, porque todos tienen 8 electrones de valencia, excepto el helio.